Saludos, hoy vamos a trabajar con óleos y voy a comenzar haciendo el dibujo de lo que será el trabajo. Un dibujo bastante sencillo, no va a tener detalles, solamente líneas guías. Estoy utilizando pintura para hacer el dibujo con thinner. El thinner es un solvente para pintura. El color que estoy utilizando es uno agrisado. Lo conseguí mezclando rojo con verde viridian. No es necesario ni obligatorio utilizar este tono ni tampoco este medio para hacer su dibujo. Usted va a utilizar los de su preferencia. Termino el dibujo y voy a comenzar a trabajar lo que es el cielo. Para el cielo estoy utilizando azul cerúleo con blanco. Sigo utilizando thinner. Te recuerdo nuevamente que el thinner es un solvente para pintura y lo voy a estar utilizando en toda la primera capa de este trabajo. Una vez termine de pintar más o menos la parte media superior con el tono de verde, de azul cerúleo con blanco, la parte inferior del cielo la voy a pintar un poquito más clara. Lo que voy a hacer es agregar más blanco a la mezcla y un poquito mínimo de amarillo. El amarillo es opcional. Luego voy a estar aplicando, seguiré trabajando con el thinner. Y luego que termine de aplicar esa capa en lo que resta del cielo, voy a integrar y a difuminar un poco. Si usted no queda conforme del resultado que obtiene en ese momento, puede más adelante o en el momento que considere pertinente retocar. Las siguientes capas, una vez termine toda la primera capa, que la voy a trabajar con thinner y los colores que vaya utilizando, las siguientes capas las voy a estar trabajando con aceite de linaza. Estos son los medios que yo voy a utilizar en el día de hoy. Usted va a utilizar los medios de su preferencia. Tampoco es necesario ni obligatorio utilizar los mismos pinceles. Yo estoy utilizando hoy pinceles de celda. Estos pinceles tienden a dejar un rastro tras la pincelada. Si a usted no le gusta ese efecto de los pinceles de celda, pues puede utilizar pinceles más blandos, ya sean naturales o sintéticos. Voy a estar mezclando rojo de cadmio con amarillo ocre. Agregué un poquito mínimo de negro y algo de verde viridia. Voy a estar dando con este tono unas bases en zonas donde próximamente se estarán pintando unas tejas. Te recuerdo que lo que estoy aplicando en este momento son bases. Por aquí quedó una parte del cielo expuesta que aún no había pintado, así que con la misma mezcla clarita pues la pinté. Ahora voy a dar la base en la zona de una puerta y estoy utilizando ahora azul ultramar. Agregué un mínimo de rojo, el cual es opcional. No tiene o no es necesario utilizar exactamente los mismos colores que estoy utilizando. Usted va a armar su paleta de acuerdo a su gusto y de acuerdo a los materiales que tenga a la mano. Esta zona también lleva tejas. Olvidé en un inicio pintarla, así que en estos momentos retomo el tono que hice para la base de las tejas y lo aplico en esta zona. Nuevamente mezclo rojo con amarillo ocre, pero en esta ocasión agregué algo de amarillo limón y blanco. Voy a dar la base en la zona del suelo. Quiero que ese suelo se vea como tanto barroso, y es por eso que estoy escogiendo estos tonos que van hacia el naranja. Si usted no quiere hacer el suelo de este color, puede cambiar entonces los colores, ¿verdad?, que va a agregar en esta zona.
Aquí estoy mezclando rojo con azul cerúleo. Esto es para formar un violeta, no es necesario hacerlo con este tono de azul. Usted va a hacer violeta con algún rojo y algún azul, el que tenga a la mano, el de su preferencia. Agregué algo de blanco y apliqué. Voy por aquí marcando una zona de sombra. Estoy mezclando blanco con un poco de amarillo, en mi caso es amarillo limón, para pintar entonces lo que resta de las paredes. Por aquí estoy haciendo una corrección. Yo extendí el tono de la sombra en cierta parte de la pared que no lo llevaba, así que voy corrigiendo. Voy a dar una capa sobre el violeta donde tengo que corregir, y más adelante, cuando haya secado un poco, pues entonces retoco de ser necesario. Estoy haciendo ahora un tono amarronado, el cual lleva rojo, verde. En este caso yo estoy utilizando el verde viridia. Usted va a utilizar el que tenga a la mano o el de su preferencia. También agregué un poco de ocre, negro, y voy mirando cuán oscuro o cuán claro deseo este color. Si lo deseo más oscuro, pues voy agregando, puede ser negro, puede ser azul, y de esta manera lo voy a llevar a un tono amarronado y lo voy a usar de base en los troncos de los árboles. No tiene que quedar un marrón exacto al que tengo, al que hice. Usted va a trabajar a su gusto. Me voy a ayudar en estos momentos con un pincel redondo, un poco más fino, para ir detallando o marcando mejor lo que son las ramas más finas. Estoy mezclando ahora lo que es azul, en este caso ultramar, con el verde viridian. Voy a comenzar a dar la base en la zona del follaje de los árboles. Voy a ir ajustando la mezcla, y es posible que mientras la vaya ajustando el tono vaya cambiando un poco. Para mí no es problema. Si lo es para usted, pues entonces haga una mezcla un poquito más grande para que no se quede corto. Si no le es problema, pues puede ir armando la mezcla según la vaya necesitando. Agregué también un poquito de negro. Al agregar el negro se va a grisar un poco más. Para mí, como dije, no es problema. Voy dando esa base poco a poco. Sigo utilizando thinner como medio todavía en esta parte del trabajo. Para enjuagar el pincel cuando sea necesario, también utilizo thinner. El thinner lo tengo en un envase con este fin para enjuague, y también cuando estoy utilizando en las primeras capas utilizo el mismo que tengo en el envase de enjuague.
no hay problema. Sigo aplicando esta base poco a poco. Solamente, prácticamente lo que estoy haciendo es una mancha, no estoy haciendo esto detalladamente, es una mancha que va a sugerir un follaje. Esto es una ilusión. Aquí a lo lejos hay un follaje también, y para darle un poquito de esa distancia, pero que a la vez hay como una especie de niebla en el ambiente, pues voy a hacer el tono más claro. Lo que hice fue mezclar con restos del color que utilicé para el cielo, que te recuerdo fue cerúleo con blanco, el más clarito, el que utilicé en la parte baja, que era bastante claro. Lo mezclé con restos de la mezcla que hice para esta base del follaje, aclaré mi mezcla y la comencé a aplicar. Sigo haciendo simplemente manchas, a sugerir árbol a la distancia. También agregué un poquito del color de los árboles a la distancia en la parte, o esta especie de ventana que está, o hueco que está sobre la puerta, para que se vea a través de ahí pues que también hay vegetación en esa zona, aunque no se note demasiado. Estoy utilizando ahora un poco de azul ultramar, le agregué un poquito también de azul cerúleo, y voy a estar utilizando este tono para pintar la sombra en el tronco de los árboles. Me estoy ayudando con un pincel fino, redondo. Usted va a utilizar el pincel de su preferencia, el que le dé más seguridad a la hora de trabajar. Ahora sí, ya estoy utilizando aceite de linaza. Yo comienzo a utilizar aceite de linaza en esta capa. Eso no significa que no puede utilizar de principio a fin el thinner. Si usted desea trabajar de principio a fin con el thinner, puede hacerlo. También puede utilizar otro medio si no le gusta ninguno de los que yo estoy utilizando. Sigo aplicando la sombra. Ya había dicho y recuerdo que el color de la sombra es azul ultramar en este caso, con un poco de azul cerúleo. Si los quiere un poquito más oscuro, puede agregar un mínimo de rojo o un mínimo de negro. Yo lo estoy utilizando simplemente con estos dos. Ahora, para hacer la zona de luz, voy a utilizar los restos de mezcla que me quedó de la base del tronco, que es un tono amarronado. Agregué más amarillo, en este caso limón, y más blanco. Con ese tono voy entonces a ir dando la luz. Sigo trabajando con aceite de linaza y el pincel redondo. Voy a trabajar el otro tronco de la misma manera.
Mezclo ahora verde viridia en mi caso con algo de amarillo limón. Agregué un poquito también de amarillo ocre y voy a comenzar a trabajar lo que es el volumen del follaje. Voy a estar aplicando el color sobre la base que había en ese follaje, pero voy a procurar no cubrirlo completamente. O sea, tenemos que dejar entrever ese color de la base. Sigo trabajando haciendo unas pequeñas manchas para ir sugiriendo las hojas. Si entendemos que nos pasamos y cubrimos completamente esa base, que es un poquito más oscura y tal vez un tanto agrisada, lo que hacemos es que las redobamos donde sea necesario. Agregué más amarillo a esa mezcla de cerúleo con amarillo. Agregué también un poquito de blanco, la hice un poquito más clara, tal vez un poco más brillante, para entonces ir dando algunas luces. Cuando estemos aplicando este tono más brillante, vamos a procurar entonces no cubrir completamente ni el color de la base, ni el color que se hizo para comenzar a trabajar el volumen. Voy entonces a repasar un poco el color de la base en aquellas zonas que entienda necesitan ser retocados, porque qué sé yo, lo quiero más oscuro, lo quiero más marcado, lo perdí. Voy entonces a retocar. Si quedaste conforme, satisfecho con el resultado que llevas hasta el momento, pues este paso no tienes que hacerlo. También voy a extender un poco el follaje en donde estime necesario. Todo es cuestión de gusto. Esta base tenía verde viridian, tenía azul ultramar, un poco de negro y si se quiere pues algo de ocre. Mezclé un poco de rojo con un mínimo de negro para hacer o para oscurecer un poco ese rojo y hacer esas marcas que recién hice. Esto es unas líneas guías para ir marcando lo que son los detalles en el techo, en este caso. Luego aclaré un poco la mezcla que había hecho para estos detalles, que son las tejas, y entonces las marqué, ¿verdad? Las pinté, las sugerí. No son perfectas, no son exactas. Estamos trabajando de forma sugerida. Esto no es realismo. Así que luego que termine de marcarla, las voy a dividir un poco, dando algo de sombras con la misma mezcla de rojo con negro. Estoy usando aceite de linaza. Yo me estoy ayudando con pincel fino en este momento, pero usted va a trabajar con el de su preferencia. Luego voy a sacar un poquito de esa misma mezcla que utilicé para la teja. Le voy a agregar algo de blanco adicional para marcar o separar algunas zonas, dando algo de claridad o de luz. Aquí está en el filito.
vamos a levantar esos bordecitos un poco más. Y voy a hacer otra vez el proceso en este lado de la misma manera. Yo estoy haciendo estas marcas guías, esto no es obligatorio, esto es opcional. A mí me ayudó para ir dándole la dirección correcta a las pinceladas para marcar de forma correcta estas tejas. Si usted entiende que no necesita esas líneas guías, simplemente no las haga y trabaje directamente con la teja. Te recuerdo que la teja, el color para marcarla simplemente se aclaró el color que se utilizó para la base, agregando algo más de blanco, y para esos bordes que se están marcando para que sobresalgan un poco, lo que hice fue agregar más blanco aún en la zona más oscura de la sombra que hace una teja sobre la otra, y la división, verdad, la sombra que hace una al lado de la otra, la estoy pintando con una mezcla de rojo con un poquito de negro, no demasiado. El otro lado lo trabajo de la misma manera, que aceleré un poco el video porque ya los pasos se mostraron anteriormente, es repetitivo. En esta zona voy a utilizar el tono amarronado que se utilizó en los árboles para pintar un trozo de madera que hay en la parte superior, en el hueco de la puerta. Y para la parte, darle un poquito más de volumen, para la parte superior voy entonces a agregar del tono que se utilizó para la luz en los árboles. O sea, no hice una mezcla nueva para esto. Ahora estoy retocando un poco esta mocheta que es en tono violeta, y también voy a retocar lo que es la pared. En la pared, pues sin querer toqué el trabajo en zonas húmedas, luego posé mi mano sobre la zona de la pared y manché un poco. También me pasó en la parte de atrás, pero allá no me preocupa porque en esa zona todavía falta un follaje, una vegetación. Lo que hice en la parte de la pared de la muralla fue simplemente retocar, porque no era muy oscura las manchas, así que simplemente retoqué el amarillo, que como quiera tenía que hacerlo, y ya resolví esa parte. De ser necesario tener que repasar lo que es las zonas que se ven en violeta, que son como una sombra, pues entonces también puede hacerse en el momento en que estime necesario. Te recuerdo que para el violeta yo utilicé rojo con azul cerúleo y blanco. Aquí estoy armando un poco de verde para comenzar a trabajar la vegetación. Para este verde utilicé verde viridian con algo de azul, en este caso utilicé del azul ultramar, y se puede utilizar un poco de negro si se desea. Si no quiere utilizar negro y quiere llevar un poco la vegetación hacia tonos amarronados, pues puede agregar un poquito de rojo. El rojo lo puede ir agregando poco a poco para no pasarse, que no quede demasiado marrón si no lo desea tan amarronado. Sigo trabajando la vegetación, agregué algo más de azul para ir oscureciendo. La vegetación la voy a llevar un poco sobre las tejas en algunas zonas y sobre la pared. Hago lo propio en el otro lado. Voy simplemente haciendo manchas. Voy a ir aclarando algunas zonas para dar algo
de volumen, y lo que estoy haciendo es agregando amarillo. No lavé el pincel, no lo enjuagué, estoy agregando amarillo, en este caso amarillo limón, sobre la base verde que aún estaba húmeda, porque estoy utilizando aceite, ya no estoy utilizando el thinner, así que está húmeda. Y lo que voy a hacer es que lo que va a pasar es que ese amarillo se va a mezclar un poco con la zona verde y se va a aclarar, pero no demasiado. Hago lo propio en el otro lado, lo voy a trabajar de la misma manera. Si quiere entonces hacer unas zonas un poquito más oscuras, hacer unas sombras más marcadas, pues puede hacerlas haciendo una mezcla de verde un poco más oscura y entonces aplicando en aquella zona donde quiera que sea la sombra más marcada. Estoy mezclando azul, en este caso ultramar, agregué un poco de ocre, se puede o no agregar negro o puede agregar rojo para hacer un tono de vegetación un poquito más intenso, aunque no demasiado, y voy entonces a trabajar otra zona de vegetación. Voy por aquí haciendo un tono rosado, mezclé rojo, blanco y agregué un mínimo de azul. En este caso yo agregué un poco de azul cerúleo, puede utilizar el azul que sea o simplemente no agregar el azul, y comienzo a sugerir unas flores. Simplemente son manchas. Para dar volumen voy a aclarar un poco la mezcla. Si se quiere agregar algo de amarillo o no, pues verdad, es opcional. Y entonces voy con el tono más claro, marcar sobre el tono más oscuro sin cubrirlo completamente. De esta manera vamos dando el volumen. Si simplemente quiere las flores más rojas en vez de en tonos rosados, pues aplique el rojo, y cuando vaya a dar el volumen entonces prepare un tono de naranja que no sea que no lleve mucho blanco para que no se quede muy como opaco, y lo va aplicando. Entonces, para resaltar las hojas, lo que hice fue un tono de verde bastante brillante que puede hacerse mezclando azul cerúleo con amarillo o verde viridian con amarillo, y se aplica. Aquí estoy repasando lo que es la puerta. Para la puerta en esta ocasión voy a estar utilizando de los dos azules, una mezcla de los dos azules, pero es opcional. La verdad que puedes utilizar cualquiera de los dos o simplemente darle otro color a la puerta, que también puede hacerse. Yo estoy utilizando azul ultramar con un poquito de azul cerúleo, sigo utilizando aceite de linaza y voy aplicando. La parte superior de la puerta tiene una sombra, y para la sombra lo que voy a hacer es agregar más azul ultramar y un poquito de rojo. Quité el exceso de pintura del pincel porque para el espacio que voy a estar pintando es muy pequeño, así que lo limpié un poco y luego extendí un poco esa sombra, y ahora integro un poquito. Voy por aquí a a trabajar más la vegetación. Se puede extender si se desea, puede hacer más vegetación o simplemente trabajar un poco más la que hay. Lo que hice fue aplicar un tono de verde y luego con uno más claro voy a dar algo de volumen. En la parte de atrás utilicé un poco de verde opacado con blanco para dar un poco de volumen a la vegetación que está en la parte de atrás, pero para no dar la sensación de que se viene al frente, pues no lo hice muy brillante. Si lo pone muy brillante, pues entonces visualmente va a acercar esa vegetación. Por aquí estoy extendiendo, agregando más vegetación que se fue por encima de las tejas. Agrego algo de amarillo
O sea, hice el verde y como en un principio sin que el verde esté seco, porque estoy utilizando aceite de linaza, agregué amarillo, el cual se mezcló un poco con ese verde y aclaré de esa manera sin marcar demasiado. En el suelo también voy a estar poniendo algo de verde. Voy a trabajar el suelo con con bastante hierba, con la sensación de que hay bastante hierba. Agregué un verde del mismo que utilicé en la vegetación y luego agregué un verde que tiene algo de ocre, por eso se ve un poquito algo de ocre y un mínimo de rojo, que por eso se ve un poco como aceitunado. Voy aplicando y voy sugiriendo esas hierbas. No hay que hacerla uno a uno, es simplemente arrastrar un poco el pincel hacia arriba y a medida que vamos arrastrando soltamos la presión para que arriba quede un poquito más fino, más suelto, y repito el proceso en toda aquella zona que sea necesario. Para dar algo de textura al suelo o volumen, vamos entonces a trabajar con tonos más claros, que puede ser el mismo naranja que se utilizó más claro o ir agregando otros tonos. Yo voy a estar trabajando con tonos violetas, con tonos azul y con tono naranja más claro. Si se quiere agregar algo más amarronado, puede hacerse. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.